Muy bien, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al canciller de la República, José Valencia. Buenos días, señor canciller, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera empezar por lo más coyuntural, que es el tema de Fernando Alvarado. Él ha huido del país, está prófugo de la justicia, pero él ha anunciado, puso un video ayer en las redes sociales diciendo que ya está en un país que ha entendido que aquí la justicia pues no estaría actuando correctamente ni de manera justa y que por eso él ya tiene un asilo político. ¿El país ha sido notificado por algún país en ese sentido? Buenos días. No hemos recibido ninguna notificación. Yo había declarado anteriormente que me sorprendería que haya una solicitud de asilo político cuando es público y notorio, es evidente para todos que el señor Alvarado rompió las condiciones de su libertad, estaba con ese grillete electrónico y salió del país aparentemente. Eso quiere decir que no es pues un perseguido político, sino una persona que se encuentra al margen de la ley, que es prófugo de la justicia. En esas condiciones, ¿cómo funciona la figura del asilo político? Digamos, ¿cuáles son las condiciones que cualquier país analiza de acuerdo a las leyes y normas internacionales para conceder el asilo a una persona? Pues sí, el señor es un prófugo de la justicia porque, como le comento, había una orden judicial para que use ese grillete, se despojó de ese grillete sin ningún tipo de autorización de esa misma jueza y por esta manera está al margen de la ley, ¿no? Las convenciones que existen sobre asilo político indican con claridad que el asilo político no se concede cuando una persona se encuentra siendo procesada por un delito común. Y es el caso del señor Alvarado. Él estaba compareciendo, estaba a disposición de una jueza por acusaciones que tenía por el uso indebido de fondos públicos. Hay una noticia o una información que definitivamente no se ha confirmado, pero no sé qué noticias tiene usted en el sentido de que él pudo, uno de esos países que le puede dar ese asilo podría ser Venezuela, país que precisamente en este momento no está en las mejores relaciones con el nuestro. En ese sentido, ¿usted ha recibido algún tipo de notificación, información extraoficial, oficial? Bueno, hay rumores de dónde puede estar este momento, circulan por las redes sociales, pero ninguna confirmación y en absoluto no hemos recibido de Venezuela tampoco, ni de ningún otro país, una notificación de que están considerando siquiera un asilo político al señor Alvarado. Cambiando de tema y en torno a las relaciones en este momento con Venezuela. Hemos expulsado a la embajadora y también pues se ha pedido que regrese nuestra embajadora o representante en Venezuela. ¿Qué significa eso diplomáticamente y cómo están en este momento las relaciones entre ambos países? Bueno, sí, efectivamente está a un nivel bajo, yo lo he dicho en otras ocasiones también. Nosotros mantenemos nuestra sede diplomática, nuestra embajada y los dos consulados abiertos en Venezuela. Esto porque se debe continuar con el trámite de atención al público, a los compatriotas que puedan requerir esos servicios. Y por supuesto también Venezuela mantiene abierto aquí sus legaciones consulares. Creo que es importante que Venezuela atienda a sus conciudadanos, ya sabemos todo el gran problema migratorio que existe y que los atienda pues facilitándoles básicamente documentos, pasaportes, partidas, etcétera. Asuntos que solamente el Estado venezolano puede conferir a sus nacionales y que es indispensable para regularizar su situación en esta difícil éxodo que ellos están en este momento pues, enfrentando. ¿Cómo se definirían las relaciones en este momento entre los dos países? Digamos que estamos paso previo de romperlas. Estamos simplemente en un stand-by que podría estar previo a una reunión, tal vez entre ambos países, que podría recuperar la relación. No se ha considerado ningún tipo de nueva acción o actividad con respecto a Venezuela en las relaciones bilaterales que efectivamente están en el punto bajo que obviamente están una vez que se produjeron aquellas desafortunadas expresiones por parte de un altísimo funcionario del gobierno venezolano y, por cierto, tuvieron esas expresiones una respuesta contundente, y como no puede ser de otra manera, cuando se insulta al jefe del Estado ecuatoriano que representa a la nación entera. ¿Esto cómo se podría arreglar? ¿Unas disculpas públicas por parte del presidente de Venezuela o tal vez de su ministro de Comunicación, que fue quien agredió verbalmente al presidente Lenín Moreno? ¿Podría ser un primer paso para poder sacar de este punto bajo las relaciones entre ambos países? La verdad es que no sé cómo esto se pueda arreglar a futuro. En todo caso, el Ecuador no fue
quien tuvo esa acción agresiva, fuera de tono, etcétera. Pero, obviamente, si es que hay algo que hacer al respecto, será quien tuvo en primera instancia esa actitud bochornosa en contra del jefe del Estado ecuatoriano. A pesar de que la relación con Venezuela es complicada por la situación económica, política que tiene ese país, hay ecuatorianos que tienen relaciones comerciales con Venezuela. ¿Esas relaciones pueden afectarse por este punto bajo en las relaciones entre los dos países? Esperamos que no. Son asuntos de Estado que hemos manifestado que han llevado a esta situación de tan baja intensidad en las relaciones entre los dos países. Es algo, digamos, que se deriva de una acción venezolana, no de algo que ha querido el Ecuador, pero los contactos entre los pueblos, las atenciones que nosotros brindamos a los venezolanos de aquí en el Ecuador, los migrantes venezolanos, son y seguirán su curso normal, un curso que en el caso de los venezolanos migrantes va a demostrar la solidaridad del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana con quienes pasan una situación tan difícil como fruto de la crisis interna de su país. Uno de los problemas que los venezolanos no solamente viven en el Ecuador, sino también en otros países, es que las embajadas de Venezuela no funcionan. Es decir, solicitan un pasaporte, no se los entregan, no tienen el material, no tienen las especies para poder entregarles ese documento que, por ejemplo, necesitan para circular por nuestro país, pasar a otros países, etcétera, o para solicitar tal vez ya una formalización de su estatus migratorio en el Ecuador. Sin embajadora, eso podría complicarse muchísimo más. Es decir, los más perjudicados aquí van a ser los ciudadanos venezolanos que están entrando a nuestro país en busca pues, de una mejor vida. Está la embajadora, pero están los cónsules y nosotros confiamos que ellos atiendan los repetidos requerimientos del Estado ecuatoriano para que sus nacionales sean facilitadas estas informaciones, estas documentaciones que ellos necesitan para regularizar su situación en el país. El Ecuador hace su parte, pero a quien le corresponde, por ejemplo, dar pasaportes, partidas de nacimiento, en fin, toda la documentación nacional, es el propio Estado venezolano. No hay otra autoridad que pueda hacerlo en su lugar. Por tanto, quienes tienen que tener una respuesta y ofrecer una respuesta en ese específico asunto a sus nacionales es el gobierno venezolano. Quisiera pasar a otro tema, señor canciller, y es el tema que en un principio nos convocaba para esta entrevista, y es una decisión de Julian Assange a través de un representante legal que tiene, un abogado, que es Baltasar Garzón, de poner una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano porque dice que no está siendo bien tratado dentro de la Embajada del Ecuador en Londres y que se le estarían violando algunos de sus derechos. ¿Qué derechos le estamos violando, señor canciller? En absoluto ninguno, más bien se los estamos garantizando todos los que corresponde garantizar en el marco del asilo diplomático que se le concedió en el año 2012. Durante 6 años él ha recibido la protección del Estado ecuatoriano. Una importante cantidad de recursos han sido orientados a que esa protección esté en pie en materia de seguridad, en materia de manutención, es decir, cumpliendo esos requerimientos que le digo se derivan de la concesión del asilo diplomático. Así que está fuera de lugar cualquier observación de su parte, más bien debería mostrar gratitud al Estado que le ha acogido durante 6 años y le ha dado la protección, haciendo honor al compromiso que tiene el Estado ecuatoriano como Estado parte firmante de los acuerdos sobre asilo diplomático americanos. Este reglamento del que se queja Julian Assange es nuevo, se lo puso sobre la mesa en esta administración o siempre ha existido. Siempre ha habido normas de conducta interna dentro de toda embajada, ¿no? Usted trate de ingresar a cualquier embajada aquí en Quito o en cualquier otra parte del mundo sin entregar su identificación, su celular, sin decir quién le acompaña, etcétera. Simplemente no le van a permitir la entrada. Son normas básicas de seguridad que se deben atender. Y eso es lo que estamos poniendo en este protocolo. De tal manera que incluso el mismo señor Assange esté seguro de quién está entrando a la misión diplomática. También el protocolo regula la convivencia dentro de la embajada. Es un espacio muy pequeño, donde también hay funcionarios ecuatorianos trabajando. Y obviamente ese espacio debe ser adecuadamente organizado, ¿no? Evitar que en el pasado haya, no diría malos entendidos, sino incluso muestras de muy poca cultura frente a los ecuatorianos que viven y trabajan ahí. Todo eso es necesario regular por bien de la convivencia general dentro de ese pequeño espacio donde el señor Assange está actualmente ya más de 6 años viviendo. Él se queja de que se le ha coartado, se le ha reducido o controlado el régimen de visitas. ¿Qué es lo que quiere Julian Assange y cómo lo ha normado el Estado ecuatoriano? En absoluto, no ha tenido ni una sola restricción. Es una invención
quien lo haya dicho, o tal vez él está confundido por alguna manera. Nosotros tenemos evidentemente un registro ya dentro de la embajada de quienes han visitado el último año, de todas las personas. Si no me equivoco, son más de 700 personas las que pasaron el pasado año y medio por la embajada del Ecuador en Londres. 700 personas. Si eso limita, eso muestra algo, es que no está o no hay ninguna limitación. Entre ellos hay académicos, simpatizantes suyos, abogados también, estrellas de cine, gente que le ha ido a ver por cualquier petición, lo que sea. En fin, fíjense, no hay absolutamente base a esa afirmación, ¿no? Una vez más el protocolo, simple y llanamente, regula la convivencia dentro de la embajada, algo que es normal, algo que ocurre con todas las embajadas del mundo y que en este caso en particular hay que determinar de mejor forma para evitar, como le cuento, esas malas interpretaciones que puede haber en términos de seguridad y todo. Analicemos un poco el comportamiento de Julian Assange y no sé eso de qué manera afecta la relación que en este momento hay con él dentro de la embajada, es decir, particularmente más que del país con él, los funcionarios que están en esa embajada frente a su estadía allí dentro. Y tengo una comunicación que está fechada de julio 9 de 2014, está dirigida a Ricardo Patiño Aroca, ex ministro en este momento de Relaciones Exteriores, y está firmada por el ex embajador Juan Falconi Puig. Y allí dice cosas inverosímiles. Domingo 22 de junio de 2014, Julian Assange se paseó en patineta por el corredor de madera de la embajada el día 22 de junio, lastimando pisos, paredes y puertas. Se adjunta la grabación correspondiente. Sábado 28 de junio de 2014, se detectó el seccionamiento del cable de alimentación del sistema de distorsión de escuchas. Los detalles y fotografías correspondientes constan en el informe 20 de seguridad anexo. Resulta preocupante el hecho de que estos equipos hayan sido manipulados. Sábado 28 de junio, Assange mostró el interior de la embajada a un periodista de la televisión danesa, detallando las oficinas y despachos, haciendo hincapié en la habitación dormitorio del fondo que ocupa. Es decir, una serie de malcriadeces que comete el señor Assange y de faltas de respeto a las normas de seguridad y también de convivencia dentro de la embajada. Hay varias referencias como esas en las comunicaciones oficiales, no simplemente son rumores de prensa, ¿no? Lo que yo le diría es, mire, si usted invita a alguien a su casa, además si le invita a alguien protegiéndolo porque esta persona alega ser perseguida por algo, lo que menos espera es que ese huésped se comporte de una manera adecuada, que no provoque daños y destrozos en la casa, que no afecte la convivencia de las personas que también viven en ese recinto, en esa casa, ¿no es cierto? Es exactamente el caso de la embajada. Nosotros no podemos permitir que una persona que está siendo, por supuesto, protegida por el Estado ecuatoriano, no tenga un comportamiento digno, no tenga un comportamiento, por supuesto, que permita que toda la gente que está ahí viviendo y trabajando siga desarrollando sus actividades en un ambiente de seguridad, en un ambiente de concordia, de adecuada convivencia. Es lo que busca hacer el protocolo simplemente. Esperamos que, por supuesto, la jueza nos dé la razón, porque tenemos no solamente sustentos de orden legal, sino también cuestiones de hecho que podemos nosotros demostrar sobre la necesidad de que este protocolo sea adoptado. ¿Cómo está la situación en este momento en torno al tema de la nacionalidad que se le dio? Él continúa siendo beneficiario de la nacionalidad ecuatoriana. Tiene actualmente dos, ¿no? La nacionalidad australiana, que fue la nacionalidad con la que él ingresó en 2012 a la embajada, y la nacionalidad ecuatoriana que le fue concedida el año pasado. Es lo que le podría comentar al respecto, ¿no? ¿Y el tema del estatus diplomático? No, eso está absolutamente... Eso se suspendió. Exactamente. Fue suspendido. Inicialmente se le confirió estatus diplomático o se le quiso otorgar estatus diplomático. Nunca se llegó a materializar esto porque el gobierno inglés no aceptó la designación del señor Assange y posteriormente una nueva orden administrativa dejó sin efecto la original designación. Ahora, en este momento, ¿seguimos sin salida a este problema? Usted en algún momento dijo que se estaban estudiando algunas alternativas, pero por lo visto, al parecer, no avanzamos. Estamos en el momento que usted ve, nosotros tratamos simplemente de organizar las cosas en la embajada y lo que nosotros siempre sostenemos y sostendremos es que el Estado ecuatoriano, como Estado asilante, tiene la única responsabilidad de proveer ese asilo. El protocolo, el reglamento de convivencia va enfilado en esa dirección.
los arreglos que nosotros alentamos y que nosotros esperemos que se den entre el señor Assange y las autoridades judiciales británicas son los que permitirán finalmente resolver este problema. ¿Y se están dando esas conversaciones? Nosotros esperamos que sí. El Estado ecuatoriano no puede ser ni garante ni puede hacer nada más que el señor Assange directamente lo haga con sus abogados frente a la justicia inglesa, ¿no? El Ecuador, una vez más, es de Néstor el asilante y tiene la posibilidad de otorgar ese asilo, como ha otorgado, ha solicitado salvoconductos que no han sido aceptados, no han sido emitidos por el gobierno británico, pero no puede hacer milagros. Nosotros no podemos imponer una decisión sobre una de las dos partes. Esperamos que las dos partes se avengan. Si nosotros podemos hacer algo para esa aveniencia, qué mejor. Pero esperamos que lo haga también pronto, porque incluso para el propio señor Assange, tanto tiempo de estar encerrado en ese pequeño espacio que es la Embajada del Ecuador en Londres, es demasiado. Gracias, señor canciller, por estar esta mañana Gracias. con